Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Accidente en Contramaestre deja al menos una cubana fallecida. Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en el horario del mediodía en el municipio Contramaestre, en la oriental provincia Santiago de Cuba, dejó al menos una persona fallecida. De acuerdo con reportes preliminares que llegan a las redes sociales, la víctima mortal era la esposa del conductor del vehículo siniestrado en el lugar conocido como Puente de Hierro. Ante la preocupación de varias personas que preguntaron detalles sobre el hecho, algunos usuarios compartieron información y explicaron que el accidente dejó a otros pasajeros en estado de gravedad. Fue en Contramaestre, una señora perdió la vida y la esposa del conductor está grave, dijo inicialmente el usuario Gabriel Rodríguez Valdés en el grupo público de Facebook Accidentes Buses y Camiones por más experiencia y menos víctimas. La señora falleció y los otros 3 pasajeros están graves. Apuntó por su parte la internauta que se identifica en Facebook como Roselis Llero. Ese puente es muy peligroso, pues hay un badén en la cabeza del puente que no se ve y es de un solo lado, y sumado a la velocidad, cuando te das cuenta estás patas arriba. El que no lo conozca se vuelca. Yo he conducido prácticamente en todo el país y honestamente donde quiera que existan puentes o alcantarillados se debe reducir la velocidad porque siempre hay badenes. Los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas. Este lunes, por ejemplo, la redacción de Cubita News reportó la muerte de 2 cubanos atropellados por un tren en el oriente cubano. Presuntamente las 2 personas se encontraban tendidas en la vía cuando el tren iba en marcha y, según declararon algunos miembros de la tripulación, no se logró detener la máquina a tiempo para evitar el horrible accidente. Ay, Dios mío, nosotros los cubanos, si no nos bajamos, nos pasamos una pila de cuadra. Ahora hay personas que quieren ponerle nombre a la gente en Cuba que habla, que si eres opositor, que si eres influencer, que si esto, que si lo otro. La gente en Cuba que si no lo soy, que si no lo soy. Cada uno hace lo que quiera, cada uno con lo suyo, cada uno hace sus cosas a su manera, eso se llama democracia. Nosotros no sabemos aquí en la Yuma lo que es que la seguridad del Estado nos apriete y nos meta miedo y nos quiera meter preso y dejar a nuestros hijos. Nosotros no sabemos lo que es 3 tipos dándonos golpes dentro de un carro. Así que mira, una cosa es contra la ciberclaria y los comunistas y la otra contra el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba salió en julio 11 y tiene mucho valor. Déjalo que protesten poquito a poco, que ellos un día se van a decidir. No le diga más cobarde al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba vive un genocidio de un sistema dictador y totalitario. Así que ponte en su lugar, ¿ok? Ay, Dios mío. Rotundo y contundente al doctor Fernando Vázquez, que ha anunciado una marcha en solitario desde el Parque John Lennon a partir de las 11 de la mañana de mañana 14, y es importante que todo el pueblo de Cuba esté pendiente de esta marcha, porque es un acto de rebeldía, un acto de dignidad, un acto de vergüenza, de que un cubano desafíe todo el sistema represivo, todo el sistema, todo el aparato del Estado, para convocar un llamamiento, una marcha en solitario con todo un planteamiento de paz, de tranquilidad y argumentando derechos que están establecidos en la Constitución. Y es verdaderamente para reconocer la actitud valiente de este señor, que va a desplazarse hasta el local donde reside la dirección de prisiones, para reclamar la libertad de los presos políticos que injustamente están en las cárceles cubanas. Muchos inocentes que están en la cárcel por el solo hecho de pedir libertad en nuestra patria. Y nuestra patria está dañada, dolida
por esta injuria, por este poder agresivo de esta dictadura cruel que injustamente tiene a los mejores hijos de la patria encarcelados, a los mejores hijos de la patria desterrados, sin derecho ni razón. Y han tenido todo un sistema en contra de todo el mundo a paliza y a golpe con todos los cubanos que se manifiestan. Es digno, vergonzoso y de mucha lealtad a la historia de nuestro país, a la conciencia de los cubanos, que este señor Fernando tenga la valentía de enfrentarse a todo un aparato represivo y manifestar tranquilamente el derecho de los cubanos a manifestarse y reclamar la libertad para los presos políticos, cuestión que debemos hacer todos los cubanos dignos y de vergüenza en el mundo. Es digno que todo cubano se manifieste y apoye esta marcha. Es digno que los cubanos se unan a la marcha. Si todos los cubanos hicieran lo que va a hacer este señor, Cuba tendríamos la libertad, tendríamos el fin de la dictadura. Por lo que yo convoco a todo el cubano valiente y digno que se una a Fernando Vázquez, se una en la protesta por la libertad de los presos políticos, se una con valentía a esta lucha que todos estamos librando. Es importante que cada cubano sea copartícipe de esta actividad. Es importante en la lucha contra la dictadura, es importante la unidad de acción de los cubanos, es importante la unidad de todos. Es inconcebible que paralelo a esto he escuchado que hay convocada una marcha en Estados Unidos para apoyar al presidente Donald Trump. Es inconcebible que los cubanos, ante un acontecimiento de valentía como el de mañana, distraigan la atención a otros intereses, a otras motivaciones. Parte de que nosotros no hemos sido capaces de derrotar la dictadura es la desunión entre los cubanos, las luchas, la crítica. Cada vez que hay un cubano que saca la cara, pues viene enseguida el descrédito de todos los que tienen influencia, de todo el que tiene capacidad de decir que lo escuchen. Es importante que nosotros nos unamos en torno a la lucha contra la dictadura y no pasemos a quebrar el valor de todos los que se manifiestan. Ha sucedido, le estamos haciendo el juego a la dictadura. Ha sucedido con todas las personas que han levantado su voz, que han se manifestado.